Aprender a ser igual de diferentes es nuestra razón de ser, la neurodiversidad. Hablamos con José Juan Fernández Bocanegra acerca de la arteterapia, el arte de acompañar la neurodiversidad. Tainte. Buenas tardes, Juan José. Buenas tardes. Después de estar con una tertulia interesantísima inicialmente, donde hemos estado hablando con un podcast anterior de qué es la neurodiversidad, ahora vamos a entrar un poco a profundizar cómo utilizas el arte como terapia en la neurodiversidad. Para todos aquellos que quieren conocer esa rama, ¿cómo valoras a un paciente para utilizar el arte? O te dejo vía libre para que tú nos introduzcas. Piensa ahora mismo en una persona que quiere estudiar arteterapia o que tiene la curiosidad de saber qué es eso de la arteterapia. ¿Cómo se puede trabajar siendo un arteterapeuta en un hospital? ¿No? Porque en muchos países internacionales, en muchos países que no en España, en Inglaterra, Estados Unidos, la arteterapia en Alemania está ya muy consolidado, y en Australia. Entonces, explícanos, ¿qué es la arteterapia? Bueno, pues la arteterapia es una disciplina que usa la creación como medio para, de alguna forma, conectar con lo genuino y lo auténtico de la persona. A mí me gusta añadir a esto la frase que yo siempre digo para definirla, que es el desarrollar el potencial de la capacidad creadora. El ser humano tenemos la capacidad de crear, por eso hemos evolucionado y hemos llegado hasta donde hemos llegado, ¿no? Ya comentábamos en el podcast anterior que el fiel compañero en el desarrollo evolutivo humano ha sido el arte, ¿no? Es y va a ser. Entonces digamos que la arteterapia es una disciplina que lo que hace es principalmente enfocarse en eso, enfocarse en trabajar o en desarrollar el potencial de esa capacidad creadora, a través de los lenguajes artísticos. El arte, la creación es un lenguaje universal, ¿no? Es algo que estés donde estés, gracias a ese lenguaje puedes expresar, incluso puedes entender y comprender lo que también hacíamos mención en el podcast anterior, la emoción, ¿no? O cómo se siente la otra persona. Por lo tanto, diría un poco que eso, ¿no? Que la arteterapia es una disciplina que ayuda, ¿no? Que permite a volver a conectar lo humano con su capacidad innata de ser y estar en la vida. Bien, y para aquellos que no han visto nunca a un arteterapeuta trabajando, ¿cómo utilizas tú? Imagínate que tenemos un caso clínico, ¿vale, Jota? Que tenemos un paciente con daño cerebral. ¿Cómo haces tú un diagnóstico? Perdona que te haya interrumpido así con el gesto de la cara, porque como estamos viendo, para que veas lo que... Esa es una de las diferencias de la arteterapia, que en arteterapia no trabajamos con el diagnóstico. Bien. No, porque es una terapia que está centrada en la persona. No quiere decir con esto que para nosotros no sea importante las posibles, vamos a llamarle patología, o las posibles condicionantes en su desarrollo que pueda tener esa persona. Por supuesto, es súper mega importante. Pero en arteterapia, digamos que el diagnóstico, voy a poner un ejemplo que a mí me sirve para ilustrar esto. Para mí el diagnóstico como arteterapeuta es como las coordenadas de un barco. Te dicen dónde está el barco, pero no es el barco. No es el barco propiamente dicho. Te dicen en el lugar donde está y te puedes hacer una idea de cómo son esas condiciones del mar, cómo son, pero una vez que llegas al barco, tú te vas a centrar en el barco, en que ese barco, en esas coordenadas, el tiempo en el que pueda estar, porque a lo mejor 3 días, 4 días, 5 días, 6 días, 1 mes, 2 meses, 3 años, 5 años, 10 años, porque a lo mejor
como ya sabemos, pues hay enfermedades o hay cosas que se pueden a lo mejor curar, pero otras que son que se pueden mejorar o se pueden mantener, pero van a ser las que son, ¿no? Entonces, lo que busca la arteterapia es, con lo que hay, con las condiciones del barco, vamos a adaptar todo lo posible para que se mantenga a flote. Uh-huh. Entonces, si llegas a lo mejor a mitad del océano Índico, yo qué sé, y te encuentras una barquita de pedales, pues vamos a ver, porque claro, a lo mejor con la barquita de pedales, pues poco puedes hacer en mitad del océano Índico, ¿no? Bueno, pues vamos a ver qué podemos hacer para que esa barquita de pedales pueda estar en ese lugar el tiempo que necesite estar o que le toque estar. ¿Y de qué manera el arte o la música o otras formas de expresión creativas son herramientas poderosas para sacar lo mejor de esas personas neurodivergentes? ¿De qué manera? Precisamente de esta, o sea, precisamente porque al ser una terapia que no se centra en el déficit o en la limitación, digamos, la reparación de ese déficit o de esa limitación, sino que lo que se centra es en el potencial de esta capacidad creadora. Lo que hace es, o sea, para lo que sirve estas herramientas, estos lenguajes artísticos, es para precisamente conectar con lo que sí sabe y puede hacer. Entonces, a partir de eso que puede estar impidiendo o puede estar dificultando su desarrollo evolutivo natural, pues la creación viene un poco a transformar eso en algo que le permita desarrollar esa potencialidad. Poniendo un ejemplo para que se entienda un poco mejor. Hay una persona, quizá a lo mejor dentro del espectro autista, o una persona con algún tipo de discapacidad intelectual, pues que tiene a lo mejor o no tiene un lenguaje verbal, o el procesamiento del lenguaje es diferente, ¿no? Y esto pues le condiciona o tiene ciertos desafíos, retos en su día a día. Desafíos y retos que al final lo que hacen es poner en juego toda la emocionalidad, ¿no? Todo el sentimiento a lo mejor de frustración, de culpa, de vergüenza, de no sentirse aceptado o reconocido por un grupo. ¿Y qué hace el arte, ¿no? ¿Qué función tiene el arte entonces aquí? Sería la pregunta. Pues primero, trabajar con lo que hay, reconocer a la persona, aceptarla y comprenderla. Y a partir del trabajar con lo que hay, en este caso, si no hay lenguaje, vale, no voy a trabajar con el lenguaje, porque no hay lenguaje oral, pero sí hay movimiento, hay expresión, hay esto. Pues vamos a buscar los medios alternativos para que a través de eso que sí hay, tú puedas desarrollar el máximo potencial de tu capacidad y te sirva. Por lo tanto, ¿qué estamos haciendo? Pues precisamente transformar ese déficit o esa limitación en el desarrollo potencial de esa capacidad creativa. Porque al final la creatividad no es otra cosa que el despliegue que hace el ser humano ante los desafíos del día a día, ante las adversidades. La creatividad ha estado durante mucho tiempo, ¿no?, asociada a algo directamente vinculado con lo artístico, pero no necesariamente tiene que ser así. Una persona creativa es una persona que se da cuenta que se ha perdido y de repente recalcula y dice, voy a llegar por otra parte. Eso es creatividad. Todo lo que despliega esa persona que se ha perdido para poder llegar al mismo lugar en el menor tiempo posible es creatividad. Entonces, lo que viene a ser, en este caso, la arteterapia a este paradigma, ¿no?, a este nuevo posicionamiento, modelo social de la neurodiversidad, es precisamente eso, ¿no? Es poder, de alguna forma, aceptar, comprender y reconocer al ser humano como un ser diferente. Y para la frase que vamos a dejar para concluir este podcast, ¿cuál elegirías? ¿Qué elegirías para que aquellos que le interese la arteterapia se le pueda quedar claro de forma un poco breve, ¿no? ¿Qué resaltarías? Sé que es complejo. ¿Qué crees tú que le puede aportar la arteterapia?
Pues diría, mira, hay una frase de Amanda Bucks, que es una, ya falleció, pero fue una activista autista, que tiene una frase que decía: solo cuando las distintas formas de ser personas sean reconocidas será posible la justicia y los derechos humanos. Pues no tengo nada que decir. Enhorabuena, a seguir luchando en este camino y a seguir creciendo. Buenas tardes. Gracias.